Y entonces, pues hablar de nuestro gran amigo es un poquito complicado, sino por todo el bagaje cultural que tiene, histórico, político, social, lo artístico también. Entonces, traté de hacer una semblanza y a tratar de resumir, entonces casi quedó en media cuartilla, porque pero no, sabes que se te quiere. Entonces, iniciamos normalmente con el protocolo, dice, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a nombre de la doctora Viridiana León Hernández, rectora de la actual universidad, y del doctor Gerardo Gama, secretario de Extensión, a la cual el museo pertenece. Y en este caso, yo como director, realizamos la excelente exposición, que de verdad, no quiero decir nada, lo anduve correteando yo, personalmente, más o menos como 10 años, para que pudiera exponer. Lo alcanzaste. Es reciente. Ahora entiendo el problema de la columna. Sí, entonces, Alejandro Aranda, pintor, grabador, guerrerense, radica en Morelos desde el 68, un número muy especial. Entró a la Escuela de Arquitectura de la Universidad también y al Instituto de Bellas Artes de Cuernavaca, donde Alejandro estudió, varios estudiamos ahí. Pero bueno, este es nuestro compañero, nuestro amigo y nuestro gran artista. Gracias finalmente por permitirme presentar tu obra en este espacio. Bravo. Muy buenas tardes, qué gusto estar todas las personas reunidas aquí con nuestro gran Alex. Voy a compartir con ustedes un texto, es Raimundo Ernest, es doctor en filosofía, Universidad de Salamanca, España, Providencia, Santiago de Chile, agosto 2025. Un recorrido que parte a fines de la década de 1970 y que nos conduce hasta este presente. Una serie de obras variopintas con diversas técnicas y estilos. Una búsqueda constante, marcada también por ciertas constantes que resisten el paso del tiempo. Así es, esta retrospectiva que nos presenta Alejandro Aranda en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo de Cuernavaca, Morelos. Como en cualquier exposición compilatoria de más de medio siglo, uno esperaría leer un análisis estilístico y cronológico de la obra, pero adrede no es así. La razón, lisa y llanamente, porque una obra con tal pregnancia visual como la de Aranda no se la puede considerar con seriedad en unas pocas líneas sin denostarla. No siempre se crea una obra de arte con el propósito exclusivo de que suministre un placer dado o, para emplear una expresión más culta, con el fin de que sea estrictamente experimentada, afirmaba el gran historiador de arte alemán Erwin Panofsky. Verdadero. Cualquier objeto natural o fabricado por el hombre es posible experimentarlo desde un punto de vista estético. Para lograr este cometido, señalan algunos filósofos, solo le será posible a quien se abandone simplemente y por completo al objeto de su percepción. Desde el primer intuito me parece que esta ha sido la actitud serena, libre y honesta que ha dado Alejandro Aranda, ya sea pintando al óleo, dibujando o con alguna de las muchas técnicas de grabado. Su obra fluye en todo el sentido de la palabra, expresa un anhelo de eternizar momentos, transferir mensajes e intentar ese vínculo íntimo entre la obra y su espectador. Para ello, habrá de forjar una relación indisoluble entre forma y contenido, entre materia y espacio. Sensu stricto, la obra de Alejandro es una obra realista a pesar de los toques añadidos que pueda sugerir lo indigenista, lo telúrico, lo surrealista, lo realista mágico y así un largo de etcétera. Después de todo,
En el dominio del arte no existe un realismo absoluto, sino una multitud de realismos particulares con acepciones diferentes. Los diversos realismos en el mundo occidental surgen históricamente en conexión con las transformaciones estructurales de cada época, pero no están desvinculados entre sí. Esta es la verdadera razón de la recurrencia de motivos abordados en la propuesta de nuestro autor, en sus resoluciones plásticas, en los tratamientos armónicos de colores y valores, en suma, una especie de continuum que nos hace pensar en la reiteración del tiempo y en nuestras inquietudes y responsabilidades sociales como un eterno retorno que en su devenir se transforma en ahistórico. Las formas que nos sugiere Aranda, con cualquiera de sus posibles soluciones técnicas, no son en ningún caso meras envolturas o caparazones que encierran contenidos inextricables. Si hay algo que prima es su rotundez formal, que gravita con todo el peso y su densidad. La expresión certera de los tópicos expuestos está dada por el material, los ejes, las tensiones y los ritmos que generan un movimiento que reclama ser reinterpretado, examinado minuciosamente por nosotros, sus espectadores, según vamos desplazándonos a través de este recorrido visual que nos propone. Tal vez el mayor acierto de Aranda sea evitar cualquier alarde de tecnicismos que habrían estado en desventaja con la fuerza retórica del modelo, solo por perdurar como posibilidades. Estos tranche de vie, pedacitos de vida, son metonimias, partes elocuentes de una totalidad ausente. Su gran recurso ha sido la selección, los troncos, las aves, las manos, las raíces, la figura humana y los objetos rituales del lugar. Estamos frente a una obra muy sui generis dentro de la plástica morelense y la mexicana. Y ya sea que nos acerquemos con simpatía o con escepticismo, será difícil abstraerse de la seducción tremenda a esta exposición. Frente al trabajo de Alejandro Aranda hay una especie de irradiación sugestiva hacia quien lo contempla y por lo mismo nos sitúa como testigos activos de la belleza del pensar. Enhorabuena, Alejandro. Quiero, antes de empezar el choro, agradecer a Alejandro Aranda la generosa invitación que me hizo al considerar que yo podía decir algo cuando no pinto, no hago escultura, es decir, no esculpo, sí escupo, pero no esculpo, del verbo esculpir, no del verbo esculpar, y desde luego, sobre todo porque se expone al riesgo de que haga un análisis de otro corte. Cuando Sigmund Freud publicó su libro La interpretación de los sueños, él decía que los sueños están gobernados por la irracionalidad, Federico Nietzsche frente a él, y dos, por una entidad que él llamó el inconsciente. Yo no creo que él sea ningún inconsciente. En todo caso, el inconsciente sería Alejandro Aranda, y no un ente que dentro de Alejandro Aranda le dice, haz esto sin que Alejandro Aranda pueda hacer un carajo. Esa idea de la gobernabilidad desde el inconsciente se la debemos a Sigmund Freud. El problema de los sueños freudianos es el problema que me llevó primero a pensar por qué eligió el término alusiones y no el término sueños directamente para la exposición. Aludir es una forma de decirle al otro, aquí te muestro esto, pero no te lo presento. Descúbrelo. Es como un engaño, ¿no?
Alejandro nos quiere engañar presentándonos algo que ni él mismo tiene claro si le hiciéramos caso a Freud. Porque los sueños así discurren, aparecen imágenes, aparecen escenas, aparecen personajes y luego uno dice, ¿quién fue? No sé. Y si es que acaso se acuerda uno del puerco sueño, porque a veces ni se acuerda uno. Y cuando uno recuerda, a lo mejor es la síntesis de muchos sueños y se junta todo. Eso Lacan lo entendía de ciertas maneras sin tanta mota de la buena. Pero ese no es el problema. El problema es cuando, por ejemplo, alguien que sí conoce bien Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, aquel que hubiera escrito El Principio Esperanza, Ernest Bloch, habla de los sueños lúcidos, que no son los sueños irracionales e inconscientes, sino son aquellos sueños donde uno sí se da cuenta que está soñando. Y además se da cuenta de la trama completa. Y si le gusta, dice, no quiero despertar. A todos nos ha pasado. Y resulta que esos puercos sueños lúcidos son más conscientes de lo que uno cree. Pero uno está entre el duermevela, como que está en estado de alerta, como el gato cuando pasa el ratón, le tira el madrazo y uno creía que el gato estaba despierto o dormido, no importa, pero estaba en posición de esfinge y el ratón se la creyó y quedó atrapado. Cierta vez leí al poeta León Felipe una serie de poemas y en una entrevista que le hicieron cuando el Gallo Ilustrado publicaba bajo la dirección probablemente del Cocodrilo Huerta, Efraín Huerta, aquel que escribió un poemínimo, si no me detengo me alcanzo, así me va a pasar a mí, si no me detengo en unos minutos, me voy a alcanzar en otro lugar. Pero a León Felipe le preguntaron, ¿y qué es un poeta prometeico? Dice, es que el poeta prometeico es el genio prometeico, es aquel que imagina el mundo no como es, pero lo denuncia. Y luego lo imagina como debiera ser gracias a la fuerza poética de su imaginación. Cuando vi las pinturas de Aranda, vi muchos ojos. Si pensara como psicoanalista diría paranoia, se siente perseguido. Tiene muchas miradas encima de él, pero todos las tenemos, no nos hagamos. Unas nos gustan, otras no necesariamente. Unas las queremos, pero no llegan. Así es la vida, decía el buen Octavio Paz, que por ahí me acordé hace rato de él, en La llama doble. El punto es efectivamente, Juan Eros Machín mejor que nadie se la debe saber, esa distancia entre el deseo y el éxito es grande, muy grande. Y la distancia entre el mundo como es y como debiera ser implica la distancia entre lo monstruoso, lo irracional. Y difiero un poco de quien hubiera dicho que está influido por lo que sería el surrealismo, porque el surrealismo es un movimiento de entreguerras en Europa que tiene una connotación de otra naturaleza. Lo que nos presenta a Alejandro Aranda en esta exposición, creo yo, no es surrealismo. Cuando veo a Dalí, cuando veo a Giorgio de Chirico, cuando veo a Max Ernst, o a cualquiera de Leonora Carrington, por ejemplo, veo otras cosas, el terror. Pero aquí veo, no es una cosa que llaman spoiler, anunciar el final, pero hay una obra que se llama La Utopía, y la utopía es aquello que no tiene lugar, pero también está la ucronía, aquello para la cual no ha llegado el tiempo. Probablemente este sea el tránsito más impedimento y personal de Alejandro Aranda. Yo le conocía carteles, convocatorias, Emiliano Zapatas, como que el Alejandro Aranda que conocía no era este Alejandro Aranda, ni es el infrarrealismo de José Peguero y otros, ¿sí? Es ni siquiera el superrealismo en el cine, Ladrón de bicicletas, por ejemplo, ¿sí? Es en realidad que Alejandro Aranda no supo en la que se metió. Quitarse los calzones y mostrarse encuerado ante el mundo, sus miedos, porque aparecen ahí. Aparecen rostros, muchos rostros con cara de susto, pero otros con cara de éxito.
Yo tengo la impresión de que si me callo me hocico, si no, ¿para qué los invitaron a ustedes? Pueden pasar y ver la exposición. Yo por lo pronto, gracias a Alejandro por encuerarse ante nosotros en algo que para él era clandestino, porque es medio siglo o más de una obra que nadie conocía. Todos conocíamos al Alejandro Aranda Grillo, al político, 68ero, mitinero, marchero, sindicalero, y casi todo lo que termina en ero, menos culero. No cabe duda que aquí se nos está mostrando en cuero. Entonces, están cordialmente invitados. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias y adelante. Bueno, efectivamente he incursionado en dos facetas en mi vida. Una, la que más se conoce, es la parte social, el realismo social. Me sumé desde muy joven a los movimientos populares, de todos los movimientos de los 70s, estudiantiles, obreros, campesinos, cañeros, populares, ya más para acá un poco con movimientos ecológicos, LZ, con Paz y Justicia, y bueno, infinidad de movimientos a través de mi trabajo, de la estampa, de la gráfica, que es la única forma en la cual yo puedo expresarme. Y bueno, admiro mucho a los que tienen el don de la palabra, de la escritura, pero bueno, yo hago rayitas, ¿no? Y hace tiempo, ya casi 8 o 10 años, estuve aquí con Willy y estaba también Carmen Rodríguez, y desde ese entonces me invitaron, dice, oye, ya tienes aquí el espacio para exhibir, y Carmen replicó, tienes que exhibir, yo soy testigo en este momento que ya estás comprometido a exhibir. Dije sí, pero no le dije cuándo. Y ya pasaba un buen tiempo y desafortunadamente Carmen ya no está con nosotros, pero quiero decirle aquí donde estoy, Carmen, estoy cumpliendo la promesa. Eso es todo. Bueno, hace un momento habló Enrique del surrealismo. Efectivamente es como una raíz, es una palabra acuñada en 1917 y que André Breton en el 24, sobre todo cuando vino a México en 1938, nos da una palabra muy certera de lo que es nuestra cultura y de lo que es la corriente en ese entonces del surrealismo. Y dice, México es el país más surrealista del mundo. Y Salvador Dalí también vino a México y él mencionó, de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. En este contexto, México es considerado un país surrealista por la libertad y espontaneidad de sus expresiones culturales y sociales, sin adherirse rigurosamente a un sistema, mezclando estas manifestaciones sin relación con un sueño, sino que su riqueza es diversa y multicultural y no se ajusta a patrones morales o estéticos. Es un fruto de sus procesos históricos. México sueña despierto. Mi obra no está exenta de esta influencia. Soy parte de ella. Trato de fusionar lo onírico con lo cotidiano, a través de los sueños, la fantasía y la reflexión. Los mexicanos tenemos esta herencia ancestral
Somos surrealistas por naturaleza. Esta exposición es una antología de casi 5 décadas. Extraje pedacitos de mis vivencias y mis sentires plasmados en pinturas, grabados y dibujos. Para resumir todo este sentimiento, no soy poeta, admiro a los poetas, pero bueno, hago un intento, ¿no? Dice, en el umbral entre el sueño y la vigilia, los árboles se convierten en custodios de las almas errantes. Sus cortezas surcadas por líneas, como senderos del tiempo, se abren como bocas que susurran secretos al viento. Los ojos cerrados de la naturaleza derraman savia, esa esencia que nutre y trasciende, mientras el follaje se convierte en una cuna de sueños, esperando llenarse de cánticos de nuevos seres. En esta serie de obras el tiempo se pliega, la vida se confunde con la muerte, y todo es un ciclo eterno de creación y transformación. Bueno, para finalizar quisiera dar agradecimientos. Yo creo que es muy justo reconocerles a todos los compañeros que de alguna forma han colaborado conmigo. Primeramente a la Universidad Autónoma del Estado, al Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, aquí a Willy, que ha sido muy amable siempre conmigo y creo que con todos, a Raimundo Hertz, que escribió este magnífico texto. No está aquí, está en su natal Chile. Le mando desde aquí un saludo a Ernesto, a Raimundo, perdón. A Susanita, mi querida amiga, gracias por darle la voz a Raimundo a través de su texto. A mi estimado Enrique Álvarez, mis respetos, querido amigo, gracias, siempre entusiasta. A Luis, ¿dónde está Luis? Luis Jiménez, también otro compañero muy solidario, me apoyó en la curaduría, se hizo 3 filtros de obra hasta que quedó en estas obras que ustedes ahorita van a ver. Y bueno, muchas gracias. La museografía también él la hizo. A Estela, mi compañera de toda la vida. En las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas. A mis colegas, el gran Leonel que anda por ahí, al maestro Quijano, hay otros compañeros pintores, no los veo por acá. Muchas gracias a Enrique Torres Agatón, Elena, compañera pintora. Acá está. No llegaron más compañeros de los 12 apóstoles del mezcal. Bueno, pero Nomás llegaron 10. los compañeros de la Universidad de Comunicación que están de plácemes porque en Hasta mes campanas al vuelo. 30 años de la fundación De la Gaceta. de la Dirección de Comunicación, y fueron los fundadores de Radio Universidad. Susana fue bueno, ya ahorita ya no, pero fue una de las primeras directoras de la Radio Universidad. A tu nivel. Está la ex compañera y como amiga Marta, y bueno, Ana Lilia, Ana ¿quién más está por ahí? ¿Dónde está Fabio? Fabio. Miguel Miguel Melo por ahí. ¿Quién más falta? No los veo. Gris. Mi estimada Gris, la compañera. Bueno, estoy muy agradecido por su presencia.
Gracias a ti. Andiamo. Adelante. Vamos. ¿Me tomas una foto? Perdón, voy a para que volver más. ¿Será acaso más o te vieron pasar? Sí, yo no creo que es una bastante algunas cosas. Tú eres la de los más separados. Soy muy afortunada de haber podido llegar a Ah, sí, qué bueno. Ahora sí la propuesta. Ahora sí, mi amor. ¿Usted aquí es? Ay, Qué bonito que pásale. igualmente. Buena, ¿Y es fácil de ir? A ver. Hola, mucho gusto. Encantada. Amigos, por favor. Vamos a estar muy amigas. Sí, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, pásale. Adelante. la fotógrafa oficial. Sí, hombre. Ya te lo traía. Sí, está, ahí está. Gracias, muy amable. Muy amable, adelante. Hola Enrique, muy bien, ¿no? Me están saludando. Qué bueno. No me avisen más de que darle ofrecido porque no saben. Ya. Ponte. En realidad sí se ofrece para que vean. Ahí están. De toda la vida. Hay que venir, hay que venir. Si quieres, para conseguir Ya nada más ahí vamos lo de las manos. Sí, pidarlas y mándenle. Sí, más o menos, sí. no, te dan una camioneta. Te voy a mandar una foto. Las cabezas caídas. O los caídos. Javi Gacho, que es aquí en la iglesia de Guadalupe. Ya tengo una obra, pero. Sí, pero acá está la mano.
¿Ya viste sus audífonos? Sí, les llamo, sí, sí. ¿Cómo? Está bien, está bien. Vamos acá. ¿Cuánto es? Yo tampoco la consta. ¿Todo bien y todo? Vamos a hacerlo otra vez.